Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comentar el artículo de Boris Eichenbaum de 1925 titulado La teoría del método formal. Ustedes ya tienen disponible varios videos de Eichenbaum. Es un artículo muy interesante y yo grabé ya el año pasado y el primer cuatrimestre de este año algunos videos sobre este artículo, pero todavía hay cosas para decir y además a lo mejor ustedes no los han visto, así que los vamos a comentar aquí, vamos a aprovechar el intercambio para aclarar dudas. Como les decía, el artículo de Eichenbaum se propone a 10 años de iniciado el movimiento hacer una memoria de sus conceptos y sobre todo de sus postulados teóricos más importantes. Y entonces vamos a ir acompañando esta reflexión y este artículo de Eichenbaum para ver, para entendernos con esta escuela y para valorar su legado. Y por eso es el sentido de la inclusión de estos artículos al comienzo de nuestro recorrido, ¿no es cierto?, de nuestro recorrido en la carrera de letras y en nuestra materia. Algo en lo que ustedes habrán advertido, espero que lo hayan podido leer, si no lo leerán después, pero siempre es mejor leer el artículo antes de la clase, ¿no? Habrán advertido que tiene como dos momentos el artículo. Yo los separaría, sobre todo el segundo momento dialoga con Tinianov, y el primer momento dialoga con Shklovsky. Digamos, está mucho más citado Shklovsky en la primera parte del artículo y Tinianov en la segunda. Y eso, digamos, tiene que ver con lo que se da en llamar primer formalismo y segundo formalismo. No importa señalar en qué año empieza el segundo, en qué año termina el primero, porque no es un día y una hora, ni mucho menos. Hay un proceso, hay un perfil muy marcado del primer formalismo que tiene en cuenta las características, como dijimos la vez pasada, las características compositivas y materiales de la obra, lo que Eichenbaum llama construcción. Y en el segundo momento del artículo, y sobre todo a partir del parágrafo 8º, dialoga con Tinianov, que ya estaba, por supuesto, hacía rato produciendo en ese sentido, porque entiende que, afianzados ciertos postulados teóricos del primer formalismo, había que dar cuenta de la evolución literaria, es decir, de lo que él llama la historia literaria, pero no entendida a la manera tradicional, como una sucesión pasiva de objetos ubicados en el tiempo, en una especie de vacío temporal, sino como la evolución de las formas y las funciones, que es, podríamos decir, el tema del artículo de Tinianov, que es de los tres que nosotros les pedimos, el más teórico, y por eso tal vez les resulte un poco difícil y le vamos a dedicar la clase que viene, aunque ya vamos a empezar hoy a nombrar a Tinianov, porque lo nombra Eichenbaum y dialoga con él. Entonces, el primer formalismo es una convención, digamos, los primeros años hasta el 21, lo dice él, del 15 al 21, predomina la mirada de la especificidad, la mirada que atiende a los procedimientos que Eichenbaum llama acá construcción, con un término más amplio, ¿no?, que el de procedimiento. La construcción, los aspectos compositivos, como he dicho yo varias veces ya. Y en el segundo formalismo nos vamos a encontrar con la preocupación por la dinámica de la serie literaria en correlación con las series vecinas. Esos son términos de Tinianov. En correlación con la vida social, por un lado, y
la evolución de la literatura pensada como la evolución de las formas y de sus funciones. Esto es muy importante y sigue absolutamente vigente. Si somos lectores lo sabemos, aunque no hayamos estudiado teoría literaria, la incidencia que tienen las obras literarias en las otras obras literarias. Eso sería, dicho rápidamente, la evolución de la forma. La novela, los cambios en la novela, somos lectores de novela, lo sabemos. Nos puede gustar tanto una como la otra, pero la novela del siglo XIX es muy distinta de la del XX y de la del XXI. Aunque se puedan escribir hoy novelas del estilo de las novelas del siglo XIX, por supuesto, pero hay una evolución de las formas. Esa es la evolución literaria. Y simultáneamente, con esa evolución de las formas, tampoco es una evolución lineal, sino que está en diálogo, en vínculo productivo con la función de la literatura, la función de la obra o de las obras literarias. Entonces, forma y función van convirtiéndose en un par dialéctico. El primer formalismo insiste en la forma. Con el segundo formalismo pensamos la forma en correlación con la función y con la vida social. Todo eso es una constelación que va a dar lugar a la evolución literaria. Esta formulación es un poco teórica, pero si ustedes la piensan en relación con la literatura que conocen, que han leído y que van a leer, se ve, por supuesto, no es algo que sea simple, todo lo contrario, es complejo, pero es complejo no porque sea difícil, es complejo porque tiene muchos elementos en juego, elementos de orden estrictamente técnico o procedimental, compositivo, y elementos de orden histórico, filosófico, teórico. Para dar un ejemplo chiquito antes de meternos de lleno en el artículo, la vez pasada hablamos de procedimientos y yo dije al pasar que Operación Masacre era una novela, entre otras cosas, porque tenía un procedimiento como el monólogo interior. Lo pasé muy rápidamente ese comentario. Bueno, si ustedes han leído algo de literatura del siglo XX, narrativa del XX, la incidencia del monólogo interior en la construcción narrativa, que uno puede rastrear del 19 al 21, es interesantísima, porque uno advierte cómo un procedimiento, podríamos decir una forma, va evolucionando, y va evolucionando en diálogo con lo que podríamos llamar la evolución de la noción de sujeto a lo largo de la historia. Me explico un poquito más. Encuentro monólogo interior en Madame Bovary, una novela de 1857. Sí. Flaubert es un maestro del monólogo interior. Ahí tiene una función y una forma particular, ¿no?, que es decisiva para la construcción del sentido de esa novela. ¿Cómo usa el monólogo interior 60 años después, más de 60 años después, James Joyce en el Ulises, o Virginia Woolf en los años 20 y 30, en las novelas más importantes de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, Alfaro? ¿Cómo es apropiado de una manera diferente el monólogo interior en nuestra literatura, en nuestro sistema literario argentino, de una manera extraordinaria por Manuel Puig en sus novelas de fines de los años 60 y principios de los 70? ¿Cómo lo usa Cortázar en algunos de sus cuentos? ¿Cómo lo usa Silvina Ocampo en algunos de sus cuentos? Y puedo seguir la lista hasta aburrirlos. Estoy siguiendo un procedimiento. Ahora, ese procedimiento tiene una relación muy productiva con los cambios en la noción de sujeto. No voy a hacer acá un desarrollo teórico porque no es la idea del día de hoy,
de la clase de hoy, pero lo vamos a comentar más adelante, cuando nos metamos en el problema de la ficción y en el problema del autor. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias fundamentales de orden filosófico, de orden epistemológico, hay entre la noción de sujeto en el siglo XVIII-XIX y la noción de sujeto en el XX, después de Nietzsche, después de Freud, asociada, por supuesto, a una concepción del lenguaje? Estoy hablando de un tema que es muy importante y lo estoy tocando de una manera muy general, pero lo digo porque vos lees el monólogo interior de Joyce, y ahí hay un estallido de la conciencia, o una representación de ese estallido, de la unidad de conciencia propia de la razón moderna, que tiene que ver con el momento histórico, y con la serie filosófica, diría Tiniano, ¿no? El Ulises es de 1922, Las olas de Virginia Woolf es de 1931, Mrs. Dalloway de 1925. Doy la fecha porque estamos en plena crisis epistemológica de la conciencia moderna. La de interpretación de los sueños de Freud es de 1900. En el 1900 muere Nietzsche. Les doy dos datos que no tienen ninguna importancia a no ser porque vinculan el fin del siglo XIX, el principio del siglo XX, con dos pensadores decisivos en la transformación de la noción de sujeto a nivel filosófico, y mucho dice la literatura de todo eso. Este ejemplo que doy, se los dejo para que lo sigan pensando, es para que ustedes conecten la forma con la función, con la serie literaria y las series vecinas. Todo es muy complejo. Se dan muchas cosas a la vez. No es lineal, ni históricamente, ni conceptualmente. Bueno, dicho esto como brevísima introducción al artículo, esto dice Eichenbaum en primer lugar en el artículo. La materia concreta con particularidades específicas ha sido nuestro objeto de estudio. La literatura en su materialidad concreta, en sus particularidades específicas. Ahí enfocaron los formalistas. Los aspectos concretos, dice más de una vez, y compositivos. Algo que señala en primer término y que está en el epígrafe del artículo es que el formalismo ruso no es una doctrina, la del formalismo ruso no es una doctrina ni un dogma. Y yo me quiero detener un minuto en esa advertencia que hace Eichenbaum al principio. Los dogmas atrasan siempre, aunque los hayan formulado ayer. Las doctrinas no son muy productivas para pensar el arte, ni para pensar la literatura. Y esto que nos sirva a nosotros también como una advertencia, como algo a tener en cuenta. Ninguna teoría literaria, ni esta ni ninguna otra, es una doctrina con la que haya que estar de acuerdo siempre y de manera acrítica, sino exactamente lo contrario. Si una teoría literaria no sirve para pensar, no sirve para nada, creo yo. Y en términos un poco más elegantes, es lo que nos está diciendo Eichenbaum. No es un dogma, no es una doctrina. No existe ciencia acabada. Y esto lo quiero subrayar porque se ha dicho mucho, un poco es un lugar común, que los formalistas crearon una ciencia de la literatura. Ese enunciado puede ser equívoco, y quiero aclararlo. Nunca la literatura va a ser una ciencia, y tampoco la teoría literaria que la estudia. Cuando se habla del cientificismo, o del espíritu cientificista, o del afán cientificista de esta escuela, se está subrayando algo.
sí, cierto, que es que ellos buscaron la autonomía de los estudios literarios respecto de otras disciplinas. Desde el punto de vista de la búsqueda de la autonomía de los estudios literarios respecto de otras disciplinas, bueno, podemos decir que esa es una característica de las ciencias. ¿Qué hace una ciencia cuando se inicia? Recorta su objeto, se da un método, se da una cantidad de axiomas o digamos, regulaciones de orden disciplinar y declara su autonomía respecto de otras ciencias. Dicho muy rápidamente. En ese sentido, los formalistas sí actuaron con un cierto afán cientificista, y Eichenbaum lo dice en este artículo. Pero tengamos en cuenta que eso no quiere decir que crearon una ciencia de la literatura, porque no hay ciencia en la literatura, no hay ciencia acabada. Entonces, por eso creo yo, lo dice en el primer parágrafo del artículo. No hay ciencia acabada. Siempre estamos revisando los postulados de la teoría literaria. Siempre estamos dialogando con nosotros mismos y con nuestros propios conceptos y con nuestras propias formulaciones, lo cual hace que la disciplina sea muy interesante. A mí me parece que eso pasa en todas las ciencias. No estoy diciendo que pasa solo en la teoría, ¿no? Ahí Viviana me dice que sí, porque Viviana tiene formación en ciencias duras, lo que nosotros llamamos ciencias duras. No sé, Viviana, ¿querés agregar algún comentario? Sí, el otro día estábamos discutiendo con mi pareja qué se define hoy por algo vivo, y el objeto de estudio de la biología cambia también permanentemente, porque a la luz de la ingeniería genética y todo está cambiando la definición de vida del objeto de estudio de la biología, por ejemplo. Así que eso ocurre también en ciencia, sí, sí, es así. A medida que más se sabe, más se discute. Bueno, si es así en la ciencia, en la que llamamos ciencia en términos paradigmáticos, ¿no? La biología, la física, la matemática, imagínense en nuestros estudios, cómo no vamos a estar formulando siempre de nuevo nuestros conceptos y nuestras... Uy, hay gente esperando. Por supuesto. Es volver a lo... Perdón. Y es volver a lo que decías al inicio, ¿no? Que esto de que los cambios son evolutivos en la narrativa, en los diálogos, porque también tiene que ver con la visión del sujeto, y la visión del sujeto estar en permanente cambio, porque nosotros estamos en permanente cambio, es imposible que algo tenga, que sea determinado, ¿no? Que sea fijo, inmóvil. Muy bien. Bueno, entonces sigamos. En la página 22 da una perfecta, lo que para mí es una perfecta síntesis del programa formalista. Dice, nos orientó el deseo de crear una ciencia literaria autónoma a partir de las cualidades intrínsecas de la materia literaria. Eso vale para el primer formalismo, ¿eh? Es una definición breve y exacta. Las cualidades intrínsecas de la materia literaria. Hoy vamos a hablar también de eso. Y por eso explica que entraron en conflicto con los simbolistas. Eso lo vieron con Candelaria en el artículo de Shklovsky. ¿Con quién discute Shklovsky? Con Potevnia, uno de los líderes de la escuela simbolista. ¿Por qué? Porque ellos discuten con lo que llaman el subjetivismo estético y filosófico del estudio sobre la literatura. Un subjetivismo, como a ustedes les sonará, se opone a objetividad. Bueno, ellos buscan la objetividad, por supuesto. Sabemos que la objetividad es imposible, pero ellos llaman objetividad a esto del estudio material y del material y de las reglas compositivas, de las leyes de construcción de la obra literaria. En ese sentido hablamos de objetividad, o de afán de cercar el objeto, es decir, bueno, este es nuestro estudio, que estudiamos la literariedad, la condición literaria de la obra. Entonces, para resumir este primer
núcleo de ideas en relación al primer formalismo son los principios, eso ya está en el parágrafo segundo del artículo, los principios de concreción y especificación. Principios de concreción y especificación. Muy reiterado en el artículo esta idea. Que hay una materialidad, hay materia, no solo conceptos filosóficos, teóricos o biográficos. Bueno, esto ya lo hemos dicho, estos serían las particularidades específicas del objeto, y espero que se entienda, ¿no es cierto? Si no, por favor, me dicen si hasta acá no se entendió qué son las particularidades específicas del objeto. Después las va a ir desagregando, va a hablar de construcción narrativa, va a hablar del ritmo como principio constructivo del verso. Estos dos elementos, la reflexión sobre la construcción narrativa, la diferencia entre trama y argumento, ya lo vamos a ver, y la consideración del ritmo con su valor constructivo en poesía, también es una reflexión sobre estas particularidades específicas, sobre en las que se va a detener. Bueno, uno de los principios metodológicos que ustedes observaron clarísimo en el artículo de Shklovsky es oponer lengua estándar a lengua poética, o lengua comunicacional, lenguaje comunicacional, a lenguaje poético. Es, digamos, la oposición en la que pivotea todo el artículo de Shklovsky. Y Eichenbaum también recupera ese principio metodológico. ¿Y eso por qué? Bueno, porque pasan a tener una importancia fundamental en el uso poético elementos que pasan casi inadvertidos en el uso comunicacional de la lengua. Acá yo me quiero detener un minuto porque hay algo que está implícito en el artículo de Eichenbaum, pero en el que nosotros tenemos que reflexionar. Me parece que es necesario reflexionar. La literatura es un uso específico de la lengua que usamos para comunicarnos. Es obvio lo que digo, pero ¿qué se está diciendo cuando uno afirma eso? Que la literatura es un uso particular de la lengua y no está dentro del código. Está dentro de los usos del código. Eso lo desarrolló otro formalista que nosotros no vamos a leer en este curso, que es Jacobson, en una conferencia memorable que se llama Lingüística y Poética, que en algún momento ustedes, por supuesto, la leerán, y si quieren la leerán ahora, está disponible en internet, es un clásico, que señala con mucha claridad Jacobson en esa famosa conferencia. Es del 58, esa conferencia es muy posterior, que la función poética es una conducta verbal. Y esto, que parece una frase muy inocente, es clave para entender que la poesía, o la literatura en general, no es un lenguaje caído, un lenguaje loco, algo que va como por afuera del código, es interior a las posibilidades del código, y al mismo tiempo las excede. Suena paradójico, pero está en la base del formalismo ruso, y forma parte de su legado. La especificidad del uso de la lengua poética se opera, es una operación, o digo continuo, una función, al interior de las funciones del lenguaje. No una función díscola y caída. Es díscola en algún sentido porque transgrede las normas. Pero solo es posible al interior del código. Cualquiera de nosotros lo sabe, porque yo no puedo leer un poema si no soy usuaria de la lengua, porque no voy a entender nada. Y a veces, conociendo un idioma, les habrá pasado a los que conocen un idioma extranjero, aunque uno conozca, por ejemplo, bien o bastante bien el inglés,
resulta muy difícil leer poesía, porque hay una especie de necesidad, que es una necesidad de sentido, de conocer de manera muy profunda, o sea, de ser nativos de la lengua, para captar la multiplicidad de sentidos de un poema. Entonces, lejos de estar por fuera del sistema, la lengua literaria se posiciona como una función posible de la lengua. Aunque, insisto, excede, atraviesa las normas, los imperativos lingüísticos, los desconoce. Vamos a leer hoy una poesía y van a ver cómo, y ustedes ya saben porque son lectores, que la poesía es desobediente, transgrede las normas, a veces el uso de los verbos, a veces el uso de los sustantivos, a veces el significado convencional de la palabra. Es un uso específico de la lengua, sí, pero de la lengua, de esa lengua, no es una lengua aparte. Creo que, no sé si estará en la clase Ludmila, hoy le contesté en la pregunta del foro, porque me preguntaba por el lenguaje transracional, que es un uso particular de la lengua que hacen los futuristas, con los que también el formalismo dialoga. Bueno, estamos hablando un poco de eso. La lengua poética siempre está transracional, siempre atraviesa las condiciones, digamos, las regulaciones de la lengua estándar. Bueno, entonces por eso, vuelvo a lo que decía antes, por eso el principio metodológico muy usado por Shklovsky y por todos los formalistas, de oponer lengua poética a lengua estándar, para pensar no que se oponen de manera excluyente, sino que es un uso específico del lenguaje. Y por eso, algo que ya citaba una de ustedes la clase pasada, esa definición interesante de la página 30, cuando dicen ya en el parágrafo 3 del artículo, página 30, la percepción poética es aquella en la que sentimos la forma. Forma y fondo, o forma y contenido, ya no son una dicotomía excluyente, sino una integridad dinámica. Y vaya si lo son. Después, más adelante, Eichenbaum va a hablar de material y construcción. Podríamos decir fondo y forma. Acá tenemos, no se olviden que tenemos una traducción del ruso. Vaya a saber la palabra rusa que usa Eichenbaum. Pero nosotros nos manejamos con esta traducción, que está ya... que ha circulado muchísimos años, y sigue circulando, y entonces nos vamos a manejar con esta traducción, ¿no? Materia o material y construcción, o fondo y forma, o contenido y forma, no son ya una dicotomía excluyente. Podríamos decir, la forma, la construcción, es contenido. Hay significado en la forma, hay significado en la construcción. Algo ya de eso dijimos la clase pasada, cuando hablamos de Poe, a partir de una pregunta, creo que de Jazmín, que había leído el apunte mío de las características generales del formalismo ruso, donde yo tomo el ejemplo de Poe, porque es un uso, además de muy conocido y maravilloso, muy particular de la primera persona. Vaya si hay sentido ahí. No es simplemente una elección técnica, aunque lo es desde luego en primer lugar. Pero en esa decisión técnica se juega el sentido del cuento. Ahí tienen ustedes clarito cómo la forma es contenido, como no hay oposición dicotómica fondo-forma, sino todo lo contrario, una integridad dinámica, o podríamos decir tienen una relación dialéctica o dialógica. Bueno, entonces ellos diluyen esta oposición. Ahí dialoga muchísimo con Shklovsky, ya lo habrán visto, y quiero avanzar un poquito en el artículo. Vamos al parágrafo 4. Ahí va a empezar ya su diálogo continiano con la noción de forma y de función.
en el sentido en el que usa estos términos euritinianos, y dice textualmente en la página 34, las particularidades de lo literario no las explica el origen, sino la función. El artificio es una utilización específica del material. Y esas formas evolucionan a partir de la función. Yo voy a dar otro ejemplo, ya he dado varios, pero doy otro ejemplo de forma y función, o materiales y construcción. Piensen en la reescritura, un procedimiento que tuvo una especie de eclosión a mediados del siglo XX. Siempre ha habido reescrituras, no es una cosa nueva. Pero ¿qué pasa en el siglo XX, mediados, segunda mitad del siglo XX, hasta hoy? Muchísima reescritura. Estoy segura de que todos ustedes han leído por lo menos alguna. Y voy a hacer referencia a un caso que conozco, ¿no? Que es la reescritura del cuento de hadas. ¿Qué pasa ahí? En muchos casos, y en la mayoría de los casos, las autoras contemporáneas son mujeres. Hay una reelaboración de lo que acá Eichenbaum llama material. Si yo leo Zarza Rosa, bueno, justo estoy citando un ejemplo de un autor, Robert Coover, pero si yo leo Zarza Rosa de Coover, claramente es una reescritura de La Bella Durmiente. Reconozco enseguida el material, pero cambia totalmente tanto la forma como la función. O esta autora británica, Angela Carter, que tiene varios volúmenes de reescritura de cuentos de hadas. Reconozco inmediatamente el cuento tradicional, pero le hacen decir otra cosa, generalmente dando vuelta a los postulados patriarcales que sostenían el cuento de hadas. O en nuestro sistema literario, Ana María Yúa o Luisa Valenzuela escriben nuevas posibilidades para Caperucita, para Hansel y Gretel. Entonces, estoy usando estos ejemplos, me acuerdo de Griselda Gambaro, o Gámbaro, bien acentuada. Griselda Gámbaro reescribe Macbeth de Shakespeare, ¿no? Se llama La señora Macbeth. También es una obra de teatro como la de Shakespeare, pero le hace decir otra cosa a la obra. Entonces, ahí vemos claramente que la historia de la literatura no es simplemente prestarle atención al material, o la literatura no es simplemente su material, sino su forma, y la evolución de la forma a través del cambio de función. En la reescritura vemos los tres elementos. ¿Alguno de los presentes ha leído alguna reescritura y resuena algo de lo que dije en su lectura? Digo, para que no sea tan monológica la clase. ¿Pueden ser los cuentos de Felipe Pignia los cuentos de los antihéroes? No conozco, pero podría ser. No puedo contestar porque no sé, pero contame. Reescribe los cuentos también tradicionales de otra forma. ¿Es un texto literario, crees vos? ¿O podríamos considerarlo literario, lo que hace Pignia? No lo sé. No bueno, sé. pero los leíste, seguramente tendrás una mirada. Sí, sí. Sí. Bueno, puede ser un caso, sí, claro. ¿Ulises sería una reescritura de Joyce? Buena pregunta. ¿Vos qué dirías? Yo te puedo dar una respuesta con L, pero ¿vos qué dirías? A mí que no, porque es algo distinto, pero
tiene referencia y relación con la Odisea. Si uno no conoce, bueno, el título sí lo anuncia, el título de la novela, pero si uno no conoce el esquema que circula, que aparece en las ediciones, suele aparecer al final de la novela, hecho por Joyce, que hace la correlación entre los capítulos y los capítulos de la Odisea, es un poco difícil establecer la correlación. Hay en todo caso un tratamiento del material tan particular que aparece como difícil de reconocer. Más allá de que tenga un sentido todo lo que él propone, ¿no? Como la correlación entre Ulises y Leopold Bloom y bueno, muchos otros elementos de las novelas, pero ahí hay en todo caso una referencia un poco cifrada, ¿no? Muy transformada, muy transfigurado está el material. Pero claro que sí, lo podemos considerar una reescritura. Ahí tenés un ejemplo de que no podemos dar definiciones acabadas de los procedimientos ni de las formas literarias, porque resulta muy difícil dar una definición. Uno dice es una novela, y sí, ¿qué vamos a decir? Que es Ulises de Joyce, una novela por su extensión, porque está en prosa, aunque tiene cantidad de referencias a poesía, a refranes, a óperas, a la Biblia. Bueno, hay una cantidad de intertextualidad que la hace, ¿no? Una lectura muy heterogénea, muy descentrada, y es difícil reconocer el material, pero hay pluralidad de materiales. Está la Odisea, ¿por qué no? ¿Por qué vamos a negar que está? Está, porque bueno, él ha dado algunas claves para reconocerla, pero está sobre todo un universo de lecturas y de textos, y también los textos de la calle, ¿no? Los que aparecen, digo, de las calles que recorre el protagonista. Hay una intervención, digamos, de discursos enorme. Y bueno, eso claramente hace que sea un texto difícil de leer, vamos a decir la verdad, y muy heterogéneo, y que provoca en el sujeto un descentramiento a veces un poco desesperante. Pues no sé si te respondí, pero bueno, podemos decir que es una reescritura, sí. Podemos decir que igual texto hay otros textos. Sí. Se metió justo con mitología, ¿no? Que sobre mitología han escrito tantos y tan variados. O sea, sí, tenemos los famosos, ¿no? Homero, Ilíada, Odisea, pero digo, en la mitología, por lo que yo estoy viendo ahora en filosofía antigua también, se meten muchos autores en mitología, y cada uno agarra cosas distintas y cuenta mitologías distintas, y cuenta a los dioses de maneras distintas. Entonces como que todo el tiempo se reescribe la mitología. Como es un mito y no deja de serlo, está todo el tiempo reescribiéndose y cambiando los contenidos o las formas, o bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Nosotros por ahí en Filo Antigua nos centramos más en Hesíodo ahora. Y Hesíodo es incluso más poeta que Homero. Homero no escribía en poesía, Hesíodo sí. Entonces es como que todo el tiempo se están reescribiendo cosas y hablándote de nuevos dioses y cambiándote las figuras, y unos creen unas cosas de uno y otros de otro. Nada, eso creo. Y el mito es un caso particular porque el propio corpus de la mitología, primero que por más que ahora los leemos escritos, fueron siempre de la tradición oral, y hay multitud de versiones de cada uno. Entonces ya en sí mismo es un buen ejemplo de la dinámica de la literatura. En sí mismo, qué sé yo cuántas versiones hay del mito de Teseo o de Perseo, de los muchos que conocemos, ¿no? Entonces ya es un cuerpo móvil desde su origen, si acá vale la palabra origen, porque andar a remontarte al primer mito, imposible. Así que bueno, es una
es una buena manera de pensar la dinámica de la literatura, ese corpus, ¿no? Inaprensible, no lo podemos cercar, no lo podemos agarrar, no lo podemos Y detener. me parece como de distintas formas de escritura también, ¿no? Hay quienes lo han escrito en cuento, en poesía, en prosa, en novelas, si se quiere también. Todos los han agarrado y puesto en distintas formas también. Claro. Bueno, ya que estamos, vamos a dar un ejemplo contemporáneo. Hay un cuento que ustedes recordarán de Borges, que se llama, está en el Aleph, que se llama, la reescritura del cuento, del mito de Teseo y el Minotauro, pero desde la perspectiva del Minotauro, de la perspectiva, digamos así, del monstruo, que en el cuento de Borges no es un monstruo, ¿no? La casa de Asterión. Lean La casa de Asterión, es un cuento precioso. Digo yo que es un cuento precioso, es un juicio de valor, pero es el cuento el cuento, sí, es el mito de Teseo y el Minotauro, y además absolutamente fiel, porque eso es lo interesante, fiel al material tradicional. Están nombrados todos los personajes del mito, pero lo que cambia es el punto de vista, ¿no es cierto? ¿Quién narra? Habla nada menos que el Minotauro, que ya no es el Minotauro, es Asterión, tiene nombre, está absolutamente humanizado, es casi un niño. Bueno, no les quiero spoilear el cuento, como dicen los chicos, léanlo. Pero es precioso como reescritura. Ahí ustedes van a ver el material tradicional, la forma, cómo se transforma, cualquier versión del mito que busques en internet o que tengas por ahí, o que hayas escuchado de manera oral, lo podés confrontar con el cuento de Borges y verás la cantidad de cambios, ¿no? De estructura, de construcción, de forma, y el procedimiento decisivo del cuento es el cambio del punto de vista. ¿Quién narra? ¿Quién dice yo en el cuento? Bueno, reescritura, ahí fíjense cómo nos dio esa forma contemporánea tan interesante, nos ha dado pie a un diálogo muy interesante sobre la dinámica de la literatura y cómo el contenido es forma y la forma es contenido. Que no hay, esto es la idea que yo quería que quedara bien clara, que no hay oposición excluyente, forma-contenido, y por lo tanto ellos diluyen esa falsa oposición, y eso es fundamental como legado del formalismo ruso. Bueno, vamos a avanzar un poquito porque yo quiero llegar a las consideraciones del ritmo. Estamos en más o menos, para que se ubiquen si lo tienen ahí, en la página 39, parágrafo 5. Él hace referencia a su propio artículo que ustedes tienen en el compilado, en el PDF, la teoría literaria de los formalistas rusos. Tienen el artículo de Eichenbaum que se llama ¿Cómo está hecho el capote? El capote es un cuento de Gogol, y en el compilado este de Todorov, ustedes tienen el artículo que se llama ¿Cómo está hecho el capote? Él va siguiendo, Eichenbaum va siguiendo todos los procedimientos. Es un muy buen ejemplo de trabajo crítico desde la perspectiva formalista. Y él hace referencia así un poco rápidamente a su texto, para decir que la percepción literaria es la conciencia de la forma. Como yo les decía la vez pasada, citando a la teoría del efecto de Poe, me detengo un poco en ella en uno de los videos, ya no sé en cuál, como Poe, en su teoría del efecto, que en realidad es una reseña de un libro de cuentos de su compatriota Nathaniel Hawthorne, lo que demuestra ahí Poe, es un artículo, una reseña de 1842, es su conciencia de la forma. Él no está diciendo un cuento, hay que contarlo así, así, diciendo
tal cosa o contando tal otra, sino está diciendo, tenemos que pensar un efecto y disponer todos los elementos del cuento para que ese efecto sea logrado en el alma del lector. Una conciencia de la forma. Acá Eichenbaum, en su artículo Cómo está hecho el capote, demuestra una absoluta conciencia de la forma. Yo algo de eso dije en la clase pasada, que para nosotros, los que amamos la literatura, esa conciencia de la forma y esa conciencia de los procedimientos, ese recorrido por los procedimientos, y ese ver el procedimiento y percibirlo, multiplica el placer estético de la lectura, ¿no? Lo hace más interesante todo, más allá de que uno pueda leer un cuento o una novela y no prestar atención a sus procedimientos. También es una manera absolutamente válida de leer, pero nosotros le prestamos atención a la forma, y es esa conciencia de la forma la que subraya Eichenbaum como uno de los principios teóricos del movimiento de la escuela formalista. Bueno, ahí en ese apartado, en el parágrafo cuarto del artículo, es cuando hace la distinción entre trama y argumento. No sé si es una distinción importante, pero la nombro porque eso es una distinción muy aristotélica, ¿no? Es decir, bueno, una cosa es la trama y otra cosa es el argumento. Está diciendo Eichenbaum, la trama es la lógica de las acciones. No usa ese término que es de Barthes, que viene muchos años después, de los años 60 del estructuralismo francés. Pero es eso la trama, ¿no? Las acciones encadenadas, según una lógica de causa y consecuencia, y además ordenadas cronológicamente. El argumento es la composición. Digamos, la trama es interior al argumento, el argumento es la composición. Y a mí me resuena mucho Aristóteles. Además, ese artículo que cita Eichenbaum está en un libro de 1919 que se llama Poética, un libro de los formalistas rusos, ¿no? Que se llama Poética, igual que la poética de Aristóteles. Digo que ya lo veremos Aristóteles, vamos a leer algunos capítulos de la poética de Aristóteles, pero me resuena esto de trama y argumento, porque Aristóteles distingue muy bien entre el mito, es decir, el material, por ejemplo, de Edipo Rey, el mito de Edipo Rey, y el argumento serían estas dos partes que él subraya, estoy hablando de Aristóteles, el reconocimiento y la peripecia, la anagnórisis y la peripecia, ya lo vamos a estudiar, pero él distingue, Aristóteles distingue casi espontáneamente, casi naturalmente, distingue estas dos cosas como cosas completamente distintas. La composición es la peripecia y la anagnórisis. El mito es la trama, es lo que Sófocles toma del mito griego de Edipo. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya volveremos sobre Edipo y la poética de Aristóteles, pero acá también hay una deuda, esto quería decir, ¿no? Hay una deuda reconocida de los formalistas con la poética de Aristóteles. Por eso es válido para decir que no es que las reglas de composición las inventaron los formalistas, no. Los formalistas, a principios del siglo XX, dicen, bueno, tenemos que prestarle atención a la construcción, a las reglas compositivas, y en la narrativa ver que no solamente hay trama, hay argumento, hay composición, hay construcción narrativa. A propósito, y para que la clase no sea tan teórica, yo les traje un ejemplo. Siempre en mis clases me gusta citar y leer un poquito de literatura, porque si no parece que estamos hablando de alguna especie de entelequia. Yo elegí para hoy un texto muy breve, porque lo voy a leer y no vaya a tardar más de 5 minutos en leerlo, de un escritor muy interesante que se llama Fabio Moravito, no sé si lo conocen, podríamos decir, mexicano por adopción, es de padres italianos, nació en Alejandría, padres italianos, tiene como un acentito italiano a veces cuando uno lo escucha hablar, pero a los 15 años se radicó con su familia en México y
Y bueno, podemos decir que es un escritor del sistema mexicano y es mexicano por adopción. Y tiene muchos textos, este es precioso, se llama El idioma materno, y es un conjunto de textos, volviendo a lo que comentaba Viviana la clase pasada a propósito de Juan Forn, acá también tenemos un indecidible, no se sabe qué son, y la verdad que no importa. Lo que sí se sabe es que tienen todos la misma extensión, fíjense que es un libro de 174 páginas, no es muy largo, pero tampoco es extremadamente breve, y tiene unos cuantos textos, y todos tienen exactamente la misma extensión. Es una Perdón, particularidad. ¿me podrás repetir el apellido? Sí, Fabio Morábito, con B larga. Gracias. Y el libro se llama El idioma materno. Sin más preámbulos, les voy a leer La hoguera. Presten atención porque a cuento de qué viene, a cuento de la conciencia de la forma. Él va a referirse, y lo dice, a un cuento de Jack London, que se llama, dice él La hoguera, el cuento se llama Encender un fuego o Encender una hoguera. La hoguera. Con este título escribió Jack London uno de sus cuentos más célebres. Si se quiere saber qué es el frío verdadero, hay que leer esta historia en la que una tarde de invierno un hombre camina solo por una zona boscosa de Alaska, seguido por un perro. Se dirige a un campamento que queda a 5 horas de camino. De pronto, para evitar que se le congelen los pies, debe encender una hoguera. Pero al hacerlo comete un error que nadie debe cometer en un día tan frío y que le cuesta la vida. La historia se reduce a eso. El hombre muere congelado y el perro sigue su camino. London describe el desmoronamiento progresivo del hombre, registrando cada uno de sus gestos y cada pensamiento deducible de ellos. London es el perro que sigue al hombre a distancia, y la historia procede infiriendo cada cosa de la anterior como un perro que oliera un rastro. Es la historia que habría escrito el perro, si hubiese sido capaz de escribir. Y porque intuimos que el que relata el cuento es el perro, sabemos que el hombre morirá. Lo que nos sacude es la forma como pierde su batalla contra el frío. La nieve acumulada en una rama del pino, debajo del cual encendió el fuego, se cae y apaga la hoguera. El hombre olvidó que no hay que encender hogueras abajo de los árboles. Cometió un descuido imperdonable. El cuento no pasaría de ser una anécdota ingeniosa si no fuera por la presencia del perro, que se agranda conforme se hace patente su superioridad sobre el hombre, que es la superioridad de su pelaje sobre el sofisticado pero frágil raciocinio humano. London no quiere que nos identifiquemos con el hombre, por eso no nos dice cómo se llama, y tampoco con el perro, cuyo nombre ignoramos, a pesar de que el hombre lo llama varias veces. Se limita a plantear una ecuación que el frío se encarga de despejar. La historia descansa en una simple rama de pino, y lo que vemos es cómo se levanta una barrera infranqueable entre el perro y el hombre, cómo el antiguo pacto entre las dos especies se rompe, y esta es la mejor descripción del frío que uno puede imaginar. El cuento de London, les cuento, es mucho más largo, es bastante largo. A ver qué, no sé si les gustó, qué efecto de lectura, qué tiene que ver esto con lo que venimos diciendo. Acá Morábito funciona como escritor y lector a la vez. Está visto desde el punto de vista de, supongo yo, me gustó desde el perro, porque él no tiene que lidiar con el raciocinio que lidiamos nosotros, los ve desde su punto de vista de perro, que el frío no es un problema, no lo mata. Pude ver eso, para él.
y lo puede contar desde esa forma. A mí me parece que el escritor, ¿se escucha? Porque no Sí, estoy se con... escucha. ¿sí? Sí, sí. A mí me parece que el escritor tuvo la intención de hacer de su cuento un estudio sobre el tema y ahí exponer su opinión, pero no de una manera como formal, como si nosotros hiciésemos un trabajo práctico sobre el cuento, sino que bajo esa premisa él puede hacer una deducción y se puede explayar en ciertos aspectos que el otro escritor no pensó o tampoco apuntaba a eso. No sé si se entendió. Más o menos. No, no, yo no entendí mucho, no, la verdad. Bueno, no sabría encontrar las palabras en este momento, porque lo pensé demasiado rápido, por eso no lo puedo explicar. Bueno, Pero lo pienso y después lo digo, lo escribo bueno, mejor. dale, dale. A ver si quiero entender, a ver si entendí lo que dijo Valentina recién. Como que Fabio Moravito leyó el cuento anterior de quién era el original, Jack perdón. London, Jack London. De Jack London, y hizo como un entendimiento propio, subjetivo, y lo trasladó él a un cuento nuevo. O sea, el cuento reescrito es nuevo a la interpretación subjetiva de él al momento de leer el cuento. No contó el mismo cuento que Jack London, simplemente hizo otro cuento nuevo a través de su propio entendimiento del cuento que leyó. Sí, pero ¿de qué del propio entendimiento? Está bien, estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué cosa subraya la escritura de Moravito? Porque lo hace de manera permanente. Tenés mucha razón, no cuenta el cuento. Sí, nos damos cuenta de qué trata el cuento porque lo dice, lo va diciendo. Pero ¿dónde Yo creo que enfoca? subrayó las cosas en el frío y en cómo siente el frío un animal y cómo lo puede sentir un hombre, que lo sentimos de distinta forma. El frío que yo puedo sentir no es el mismo que va a sentir el otro, porque el otro está compuesto de un pelaje que en el momento final lo dice, y nosotros como hombres necesitamos quizás hasta de vestimentas o de un fuego para calentar el cuerpo, y el animal no. Y eso está, ese elemento está, por supuesto. A mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, cuando dice, London, habla del autor, London es el perro que sigue al hombre a distancia. Y la historia procede infiriendo cada cosa de la anterior, como un perro que oliera un rastro. Es la historia que habría escrito el perro si hubiese sido capaz de escribir. Lo que nos sacude es la forma como pierde su batalla contra el frío. El cuento no pasaría de ser una anécdota ingeniosa si no fuera por la presencia del perro que se agranda conforme se hace patente su superioridad sobre el hombre, que es la superioridad de su pelaje. London no quiere que nos identifiquemos con el perro, por eso no lo nombra, no quiere que nos identifiquemos con el hombre, no sabemos cómo se llama. La historia descansa en una simple rama de pino, y lo que vemos es cómo se levanta una barrera infranqueable entre el perro y el hombre. Por supuesto que está la historia como ustedes señalaron. Pero me parece a mí que este cuento de Moravito, que no es el cuento de London, tiene una admirable conciencia de la forma en la que London escribió el cuento. No sabemos si London lo pensó, no lo pensó, y no importa. Por supuesto, como decían las chicas, es la interpretación de Moravito del cuento de London. Pero hay una clarísima conciencia de la forma en este autor, de la forma del cuento de London. Dice, es el cuento que... Está trasladando a London, o sea, al autor del libro original, al lugar del perro, y está relatando como si London fuese el perro que está como espectador de todo lo que está sucediendo alrededor.
Dicho sí, dicho en otras palabras más, digamos, dicho de manera más directa, es el punto de vista del perro. Digamos, el cuento tiene el punto de vista del perro. Que hay un cuento también de Alejo Carpentier que se llama Los fugitivos, que de una manera todavía más clara, Carpentier es un narrador cubano del siglo XX, de una manera más clara todavía narra desde la perspectiva del perro la fuga de un esclavo negro de la Cuba esclavista, ¿no? De un ingenio azucarero, como el esclavo negro se escapa y con un perro y narra el perro. Ahí sí es una tercera ¿no? Una tercera persona con el perro. El de London no es así técnicamente, pero claramente está la visión de la historia, y es lo que dice Morabito, desde esa perspectiva que es la del perro. Bueno, coincidamos o no con la lectura de Morabito, ustedes después a lo mejor les va a interesar ir al cuento de London, coincidamos o no con la mirada de Morabito, podemos coincidir o no, nos puede parecer otra cosa, pero yo a lo que iba es como este es el cuento de un lector que escribe, ¿no? De un lector que escribe, ¿qué quiere decir? Que tiene una gran conciencia de la forma. Sí, me callo. Creo que London tiene un cuento. ¿El cuento de base de London cuál es? ¿Colmillo Blanco? No, Colmillo Blanco es una Colmillo novela. Blanco también está visto, se dice, desde el punto de vista del perro. Del perro lobo, creo que no me acuerdo. El más famoso, que ahora no me sale, la mirada de lo salvaje, ¿cómo es? El más famoso de London. Bueno, no me acuerdo. También, claro. Sí. Claro. Podríamos hacer todo un rastreo en London de esta mirada salvaje. Por cierto. Bueno, pero a mí me parece que por eso lo traje, me parecía que en este cuento hay una clara conciencia de la forma, en este cuento de Morabito, ¿no? y que nos explica cómo, según él, cómo London escribió ese cuento, ¿no? Y que no es pura anécdota, a eso iba yo. El cuento de London no es una anécdota ingeniosa y nada más, sino que tiene una construcción, la noción de construcción tan cara a la escuela formalista está acá detectada por Morabito en el cuento de London. Bueno, ¿cómo está construido este cuento? ¿Cómo está construido este cuento? ¿No sería que el procedimiento que usa London, digamos, lo que Morabito rescata es que el procedimiento que usa London le permite, digamos, la forma permite la función que querría London de describir el sentido del frío en el hombre y en el perro? O sea, ¿qué es el frío en dos especies diferentes? Eso está dado por el procedimiento usado por London, digamos. El procedimiento le permitió que el lector sienta ese frío, digamos. Sí, una cosa coincido. así. Sí. Yo creo que es eso. Sí, coincido plenamente. Creo que es eso lo que dice Morabito. Lo dice además con su propia construcción. Es una reflexión sobre la construcción del cuento de London, y en ella construye el sentido de lo que quiere decir a partir de una mirada de lector crítico. O sea que hay dos construcciones superpuestas, la de London y la de Morabito. Pero es exactamente, ¿no?, el procedimiento lo que lleva a la producción del sentido. Si nos ponemos a pensar, esto pasa en cualquier cuento, sobre todo en el cuento. ¿Por qué hablo de cuento y no de novela? No porque en la novela no haya construcción, claro que sí. Pero el cuento, como es más intenso y más breve, la forma está más a la vista. Yo en el otro video sobre el primero que grabé sobre el artículo de Eichenbaum el año pasado, en abril creo del año pasado, hablo de No se culpe a nadie, me parece, o no sé si, de un cuento de Cortázar, o de No se culpe a nadie, o de La noche boca arriba, uno de esos dos
que suelo nombrar cuando hablo de la forma del cuento. Por ejemplo, No se culpe a nadie, es un cuento muy, muy breve, creo que tiene 1 página y media, está en Final del Juego. Ese cuento es la forma que tiene el cuento. Porque si yo cuento la anécdota, no se las voy a contar para que vayan y lean el cuento, si yo cuento la anécdota, la puedo contar con una frase. Con un sujeto y un predicado te cuento la anécdota. Lo que llamaría Eichenbaum el material o la trama. La trama te la cuento en una frase. Entonces, ¿qué es ese cuento que a lo largo de 1 página y media, con un ritmo cada vez más exasperante, llega al final de puro efecto, ¿no? Un cuento de efecto, No se culpe a nadie. Es pura forma, es construcción. Es construcción. Por supuesto que yo me quiero enterar qué pasa al final, que yo voy siguiendo las alternativas de ese cuento que tiene un solo personaje, y quiero saber cómo le va a ir al final, y lo leo hasta el final muy pendiente de lo que pasa. Pero ese cuento es forma. El efecto de sentido que tiene está dado por la forma que tiene el cuento. Lo mismo pasa con Las ruinas circulares de Borges, si lo leen en ficciones, está en ficciones. Las ruinas circulares también tienen un final de efecto. Léanlo, son todos cuentos absolutamente maravillosos los que les estoy recomendando. Profe, en ese Hay una cuento, anécdota, pero es la forma la que me produce el sentido del cuento, sí. en el cuento de Cortázar, digo, el ritmo de la prosa es el que genera el sentido del cuento. Y al final, es como que provoca al final que no... Es un sentido distinto. Por eso dice Totalmente. Eichenbaum, repito una vez más, no, ya lo perdí, algo así como la percepción poética es aquella en la que sentimos la forma. De todo esto que estamos hablando, de todos los ejemplos que hemos manejado recién, la percepción poética de la que hablamos es la percepción de la forma, porque si yo les cuento la anécdota no tiene ninguna gracia. No tiene ninguna gracia. ¿Qué quiere decir? No hay percepción poética. A mí me pasa eso con los cuentos de Horacio Quiroga. De todos modos, en mi ignorancia no sé detectar cuáles son los procedimientos que usa Quiroga, pero tal vez eso de lo ominoso, no sé qué es, pero me va llevando a un clima, que la anécdota puede ser medio intrascendente, como en El almohadón de pluma, pero es la forma que lo escribe. Totalmente, la composición o la construcción, la suma que no es suma, sino diálogo, interacción entre todos sus procedimientos. En los cuentos de Quiroga nos sobra una palabra. Por supuesto, discípulo del maestro Poe, dicho por Quiroga, ¿no? Cuando Poe dice en la teoría del efecto, hay un principio de economía. Todas las palabras deben tender al efecto. Eso hace que el cuento, como lo entendemos, ¿no? El cuento moderno, de Poe para acá, cada frase y cada palabra tenga una función. Y esa forma genera el efecto. Lo que te pasa con Quiroga, que nos pasa a todos los lectores de Quiroga, es que los cuentos, por ejemplo El almohadón de plumas, tienen una intensidad que está dada por la construcción narrativa, no por la anécdota, no por el material, o como diría Aristóteles, por el mito, por el cuento, digamos, por la historia. Y no le estamos restando importancia a la historia, no estoy diciendo la historia no importa, sí, porque la historia es lo que me lleva a seguir leyendo, lo que le da unidad narrativa, sí, no estoy diciendo que no importe la historia, digo que el efecto de sentido lo consigue la forma. Bueno, eso lo descubrieron los formalistas, o lo Eso pasa lo recuperaron. mismo, Lelia, con Quiroga, con La gallina degollada. Claro. Yo tengo el mismo efecto con cuentos de ciencia ficción. A mí me sucedió con Crónicas marcianas, que yo no lo pude dejar de leer, o sea, en 2 o 3 noches empecé con el primero y terminé con el último porque me atrapaba cada vez más.
Inclusive, bueno, no recuerdo los cuentos, hay cuentos de Bradbury de una carilla. Sí, hay algunos de menos de una carilla En menos de una carilla, crónicas, sí, sí. en Exacto. Crónicas Marcianas. Bueno, es el poeta de la ciencia ficción, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Una maravilla. En vacaciones leía Sábato, leí El túnel, no sé cómo clasificarlo, si como cuento, si como novela, la verdad no sé muy bien. Podríamos decir que es una novela. No es una novela larga, pero es una novela. Una novela. También narra en primera persona en esa novela Sábato, y de hecho es increíble porque te cuenta el final al principio, o sea, ya te cuenta lo que pasa en la primera hoja, y sin embargo es esta cosa de seguirlo leyendo porque quiero saber qué pasó en el medio para saber cómo llegó a eso, ¿no? La consideré una novela bastante atrapante, la leí rápido, de hecho, ¿no? Fueron un par de días. Pero me pasó eso, digo, al final el tipo me está contando el final en el inicio. O sea, en la primera carilla ya me cuenta cómo termina. No lo quiero spoilear tampoco, por si alguien no lo leyó. Pero, y narra todo el tiempo en primera persona, ¿no? Digo, te llega, esto que decíamos de Poe, que también narra mucho en primera persona, te llega directo a uno. Es como si te estuviese hablando a vos al lado, sentadito en tu casa. Un uso particular de ese rasgo técnico que es la primera persona, por cierto, porque hay otras primeras personas que no generan ese efecto. O sea que tampoco podemos decir, bueno, si narro en primera persona logro tal efecto. No, es un conjunto de procedimientos. La primera persona es uno, ¿no? Esa ruptura que vos señalás en el orden cronológico del tiempo, muy, muy ensayada por Poe, casi que es Poe el maestro de eso, ¿no? De empezar, como dicen los chicos, empezar por el final. Empieza por el principio, pero cuenta lo sucedido al final de la historia, al principio. Entonces esa ruptura, podríamos decir, del orden cronológico temporal, también genera un efecto particular, y otra suma de procedimientos, ¿no? El monólogo interior, no hablemos, muy a lo Dostoyevsky es el túnel, ¿no? Se parece mucho a una particularmente de las novelas de Dostoyevsky, El hombre del subsuelo. Bueno, a mí me lo recuerda, porque en la memoria intertextual a veces funcionan conexiones que no siempre son compartidas. Bueno, me quedan media hora de clase, chicos. Vamos con la noción de ritmo. Ahí a partir del parágrafo 6º, Eichenbaum subraya el legado también del formalismo ruso en materia de análisis de poesía. Ellos, dice Eichenbaum, dieron un salto cualitativo, sacaron a la reflexión sobre la poesía de un punto muerto. Son sus palabras. A mí me gusta hablar de esto porque me parece importante hablar de esto, porque estoy pensando en ustedes como docentes en formación. Y es una cosa que no sé, ahora yo hace bastante que no ando por las aulas de las escuelas, pero lo hice durante muchísimos años, y había como una especie de tara en la enseñanza de la poesía en la escuela, que es ir a la métrica, a la rima, contar las sílabas, decir esto es rima sonante, esto es rima consonante, estos son octosílabos, estos son endecasílabos, lo cual no está mal, pero es un nivel, como dice Eichenbaum, muy elemental del análisis poético. En todo caso, eso puede servir para decir, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Qué pasa con esta rima, o qué pasa con esta métrica, o qué efectos de sentido se producen? Lo que dice Eichenbaum es que ellos dieron un salto cualitativo, es decir, dieron un avance, hicieron un avance respecto del análisis del verso, y alcanzaron otro nivel. Y ese otro nivel, me parece, a lo mejor me equivoco, pero me parece que todavía falta en el trabajo con la poesía. Hay como dos miradas que me parecen a ambas un poco limitantes. Quedarnos con la métrica y la rima, y si es un soneto o no es un soneto, o quedarnos con el tema. Habla de la muerte, habla de la soledad, habla de la angustia existencial, habla de la guerra franco-prusiana, no sé. El tema.
no está mal, ninguna de las dos cosas está mal, pero no estamos hablando nunca de lenguaje poético. ¿Y qué es hablar de lenguaje poético? Bueno, acá dice Eichenbaum, el ritmo se demostró, estoy en la página 40, es el fundamento constructivo del verso que determinaba no solo los aspectos acústicos, sino también los semánticos. La métrica y la rima serían aspectos acústicos, cómo suena, cómo son los acentos del verso, cómo riman un verso con otro. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? Sería la pregunta. Con eso tenemos de ese punto de partida elemental, lo que él llama una propedéutica, es decir, un estudio de los elementos, tenemos que pasar a otro nivel, que es el análisis y la comprensión del lenguaje poético en su especificidad. Ese ritmo, aunque no tenga métrica y aunque no tenga una rima formal, el ritmo del poema, también el ritmo de la prosa, generan sentido, generan efectos de sentido. Y esa es la especificidad del lenguaje poético. En esa conferencia que ya les nombré de Jacobson, después de un largo análisis, Jacobson dice, bueno, la función poética es aquella que subraya la ambigüedad del lenguaje sin destrabarla. Es decir, el poema es radicalmente ambiguo. El uso poético del lenguaje propicia la ambigüedad. Al revés que lo que pasa, todo lo contrario ocurre en el lenguaje comunicativo, que tiene que ser unívoco. Yo no sé si esto ustedes se lo han planteado, no sé si son lectores de poesía. En el video que grabé sobre Eichenbaum, que titulé El legado del formalismo ruso, que tienen disponible en el aula virtual, yo leí un poema de Perlonger que se llama La almena a los caballos. Elegí un poema, ahora traje otro, de otra autora, porque la única manera de entender esto es leyendo poesía. Las palabras son las palabras de la lengua. Por cierto, las palabras de cualquier poema escrito en castellano son las palabras de la lengua, y yo entiendo el poema porque soy usuaria de la lengua. Pero esas palabras están usadas de una manera particular y están potenciadas en su ambigüedad, en su ambivalencia. Si yo uso la palabra noche, por ejemplo, una palabra muy usada en la poesía seguro, bueno, como tantas otras, pero noche. Yo digo, hoy nos encontramos en casa a las 9 de la noche, quiere decir una cosa. Pero si un poema de Pizarnik dice, una noche inmensa, inmersa en el sigilo de los pasos perdidos, esa palabra es la palabra noche, pero, y en el contexto del poema, que es muy largo, quiere decir otra cosa. Ahora, ¿qué quiere decir? No sé. Y digo honestamente, no sé, porque quiere decir muchas cosas y también quiere decir noche. O la palabra jardín, tan usada por Pizarnik, ¿no? Pero es un jardín con estatuas rotas, es un jardín en ruinas con la memoria. Es un jardín del otro lado del río, siempre del otro lado del río, no este sino aquel. En fin, esa palabra jardín, que todos conocemos y sabemos lo que quiere decir, en el contexto del habla poética, asume otra connotación, justamente, u otras connotaciones. Y eso es lo específico del lenguaje poético. Dice Eichenbaum, estoy en la página 41. Nos alejamos así del verso mismo para preocuparnos de la lengua poética en general. La forma poética
entonces genera lo que él llama efecto fónico. Bueno, ¿y ese efecto fónico qué hace? Abre una multiplicidad de sentidos. Esas reiteraciones, o el ritmo, o la rima, o la ruptura, algunos poetas rompen las palabras o las usan de una manera muy anómala. Todo eso no es porque sí, no es un juego vacío de sentido. Potencia el sentido, lo potencia y lo hace ambiguo. Una ambigüedad que no vamos a destrabar, porque es precisamente la calidad propia del lenguaje poético. Yo les traje, voy a hacer como hice con London, no sé cómo, con Moravito, perdón, no sé cómo me va a ir, a una poeta que quiero mucho, que es Amelia Biagioni, una poeta argentina, ya fallecida, que tiene en uno de sus últimos libros un poema maravilloso que se llama La descalza jadeante. Si me permiten, lo voy a leer. La descalza jadeante. La sin boca ni sombra, la de púrpura andrajo verde, la que perdió en el viento su asombrero, la sola en pie de vértigo, por el filoso ajeno espacio la para siempre huyente disparada. Siempre súbita tuerce y recuperando el ave asombro, vuelve sobre su fuga, consumiéndola en vórtice. Y al ver mi dibujada muchedumbre, me asalta, me unifica, me cunde, me aconcava, me fulge, me arrodilla, me empuña, lúdica, alegre, trilce, trágica, me fuerza a pronunciarla con el aliento de su nuca, a revelarla rientes esfinges allantes, a decir la espesura carmesí de agonías, a resonar las soledades en junta ronda orgasmo, en Gólgota margen abismo, a trinarla peregrinantes abedules, a que la entone hogar remoto, a que la exhale muerte en Brahms, a musitar revoluciones del silencio, y cuando repentina, con salto sin ocaso, entra al zodíaco enemigo, y otra vertiginosa vez huye por siempre, quedo semidurando, reducida a muchedumbre en lámina sin mí. Bueno, a mí me encanta este poema. ¿Por qué? No sé. Es decir, no vamos a hacer el torpe ejercicio de preguntarnos qué quiere decir la descalza jadeante. Porque tengo que volver a leer el poema si digo qué quiere decir. Y no tiene respuesta a esa pregunta. Y no tiene respuesta a esa pregunta porque no hay un único sentido. Ahora, fíjense la forma, no sé si se ve, la forma, ¿no? La distribución en la página es un elemento importante. La poesía también es distribución en el espacio de la página. El ritmo, yo traté de leerlo bien, no sé si lo conseguí. Hay algo de Girondo, de algunos poemas de Girondo, ¿no? Que resuena. Y por allá dice Trilce, que es el título de un poema de un poemario de César Vallejo, del último. Hay un diálogo con la poesía latinoamericana de vanguardia. Pero más allá de ese diálogo que uno por ahí percibe en algunas sonoridades, a lo que quiero subrayar con esta lectura es el efecto fónico, lo que Eichenbaum llama el efecto fónico y su relación con el sentido. Acá no hay rima en sentido convencional, no hay. Métrica tampoco, es un poema sin rima fija y sin métrica establecida, pero tiene ritmo, musicalidad. La descalza jadeante jadea, nos hace jadear la lectura en voz alta de este poema. Y eso es sentido, no es pura forma, nada es pura forma. Esto yo digo con convicción, lo descubrieron los formalistas. Y por eso dice Eichenbaum, lo dice con orgullo, porque habla en primera persona y es uno de los líderes del movimiento, dice, sacamos al estudio de la poesía de un punto muerto. Y a veces nosotros los docentes caemos sin querer en ese punto muerto. Decir, bueno, a ver,
vamos a detectar la rima y por qué nombra, no sé, quién es la descalza jadeante y en qué persona está el poema. No está mal señalar esos elementos, pero son elementos. Me voy a quedar siempre en un nivel elemental de lectura. Vamos a pensar las operaciones de sentido que se producen en el texto poético y no porque las vayamos a definir. Por eso dije hace un rato, es una pregunta torpe decir qué quiere decir la descalza jadeante. No sé lo que quiere decir. Pero hay un funcionamiento del lenguaje con el lenguaje, porque yo esto lo puedo leer porque soy usuaria de la lengua. Con el lenguaje, es un funcionamiento específico del lenguaje, que lo hace ambiguo, o podríamos decir mejor, tal vez, que ambiguo, múltiple, y, por lo tanto, irreductible a las certezas del lenguaje. Digamos, ¿qué son las certezas del lenguaje? Las certezas del diccionario, las certezas de la convención lingüística. Cuando yo hace un rato les decía, el poema, la literatura en general y la poesía en particular, es desobediente a las regulaciones de la lingüística, quería decir, bueno, es un uso particular, no es un uso convencional del lenguaje, es un uso específico de la lengua. Bueno, por eso los formalistas se enfocan en este sentido general del uso del lenguaje. Esto lo han estudiado todos ellos, y particularmente Jacobson, como les decía hace un rato, hasta los años 60. Y fue un salto cualitativo en el estudio de la lengua poética. Y lo vieron con Shklovsky también, ¿no? Digamos de otra manera, pero también está en Shklovsky esta idea de que el lenguaje poético es un uso particular que, bueno, a él le interesaba argumentar su hipótesis de que la lengua poética es desautomatización, es singularización. Bueno, ¿qué singulariza acá el poema de Biagioni? Cada una de esas palabras, ¿no? El uso convencional de cada una de esas palabras. También nos descentra un poco, no sabemos quién habla, por qué dice lo que dice. O sea, es un habla desobediente a los imperativos de la lengua. ¿Cuáles son los imperativos de la lengua? ¿Qué quiere decir? ¿Quién habla? ¿De qué habla? No tenemos mucha respuesta para eso, pero tenemos efectos de sentido, ¿m? Y no puro ruido o puro efecto fónico. Bueno, pasa en cualquier poema. Leí este de Biagioni porque me encanta y porque pone en primer plano esas operaciones, como muchos poemas. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Nos quedan pocos minutos de clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que haya quedado en el tintero? No terminé el artículo, pero me parece que dije lo más importante. Si no, lo retomamos la clase que viene cuando hablemos de Tiniano, podemos retomar algunos conceptos porque están muy en conexión con lo que dice Tiniano. No llegué a la última partecita del artículo, pero no importa, cuando habla de la autocreación dialéctica de las formas y del patos de destrucción y renovación que es la literatura, pero eso está en el centro del artículo de Tiniano, así que lo vamos a comentar la clase que viene. ¿Preguntas, Yo tengo comentarios? una preguntita, Clelia. Nada más al empezar el artículo, en la página 22, donde termina la introducción, dice, dice, bueno, lo que nos caracteriza no es el formalismo como teoría estética, ni una metodología que representa un sistema científico definido, sino el deseo de crear una ciencia literaria autónoma a partir de las cualidades intrínsecas de los materiales literarios. Eso es lo que vos hablaste al principio. Nuestra única finalidad es la conciencia teórica, hasta ahí es lo que había hablado, que no es una ciencia, sino adquirir conciencia teórica, pero después dice, es la conciencia teórica e histórica de los hechos que pertenecen al arte literario como tal. Histórica, esa palabrita porque digo, no era que no apuntaba. Porque justamente, está perfecta tu pregunta, y la entiendo muy bien.
Justamente él dice teórica, conciencia teórica y conciencia histórica, porque está refiriéndose al primer formalismo del que hoy hemos hablado en su mayoría, en la mayor parte de la clase, y la conciencia de la evolución literaria como evolución de las formas y las funciones. Que es un resultado, claro, es un resultado, no quiero decir natural, pero es un resultado esperable del primer momento del formalismo. Es como que llegan de una cosa a la otra. Entonces, se entiende la noción de forma, la noción de procedimiento, la importancia de la forma poética como producción de sentido, y eso permite entender la historia de la literatura de una forma nueva. No como una especie de línea pasiva de cosas una al lado de las otras, como si la historia de la literatura fuera un libro acá, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, en una especie de forma vacía del tiempo, que no tiene ningún sentido, sino la historia de la literatura como una evolución de las formas y de las funciones de la literatura. Yo traté de dar el ejemplo con el monólogo interior, decir, bueno, ¿por qué evoluciona el monólogo interior? Porque el monólogo interior, si lo pongo desde Gustave Flaubert a Manuel Puig o a Julio Cortázar, o no sé, cualquier escritor contemporáneo de hoy, yo puedo hacer un recorrido de ese procedimiento. Puedo hacer un recorrido porque es una forma que ha evolucionado y que ha evolucionado porque ha cambiado de función. Y ha incidido en la historia de las obras contemporáneas a cada uno de esos momentos. Porque una cosa es la función que cumple el monólogo interior en Madame Bovary o en Un corazón sencillo de Flaubert, que es muy importante, y otra muy distinta es lo que hace Manuel Puig con el monólogo interior, o lo que hace Cortázar, o lo que hace Virginia Woolf en los años 30 del siglo XX. Cambia la función, cambia la forma, la literatura evoluciona. Eso es lo que están diciendo los formalistas. No es algo que cambia porque, como si, no sé. Claro, es, digamos, decir, sí, primero vino la épica con Homero y después vino, qué sé yo, el cuento. Eso es hacer una historia cronológica, pero hacer teoría de la literatura es, digamos, ver la evolución de las formas y los procedimientos literarios. Eso es, para los formalistas, eso es estudiar la literatura en sí misma, por eso dice que es inmanente, decís vos, ¿no? Porque es estudiar la literatura en sí misma y no en la evolución histórica en el otro sentido, ¿no? Exacto. Muy bien, y te agrego, en sí misma y en correlación con las series vecinas, ese es el aporte de Tinianov, que ya está anticipando Eichenbaum en este artículo, pero en Tinianov es el eje del artículo. En correlación con las series vecinas, porque yo no puedo ignorar que el tratamiento del discurso en la novelística del siglo XX está desvinculada de la transformación filosófica y epistemológica de los conceptos de sujeto y lenguaje que tuvo lugar posteriormente a Nietzsche y a Freud. Ahí tenés una correlación con la serie filosófica. Y, por ejemplo, la evolución de la novela, eso lo digo en uno de los videos, con la alfabetización masiva en la Europa de la post-revolución industrial. Entonces, claro, cuando vienen los capítulos, el folletín. La novela por entregas. Claro, la novela por entregas. Claro, que viene con la prensa, el folletín, que viene con la prensa. Bueno, ese salto, digamos, a partir de la prensa o de la popularización de la lectura, hay un cambio en la novela. Más clara la correlación entre serie literaria y serie histórica, imposible. Pero no solo por los temas, por las formas y las funciones, porque ahí la novela empieza a operar de otra manera, nada que ver con lo que la novela ya existía. Pero por eso la novela del siglo XIX es un punto de inflexión en la historia de la narrativa universal, por la prensa, por la masificación de la lectura, la popularización de la lectura. Incluso el lector, ¿no?, empieza a tener otra función ya con la carta del lector. Eso lo dice Walter Benjamin en un artículo famoso que se llama el autor como productor,
cómo el autor interviene en los medios de producción, y cómo la prensa interviene, y digamos, la revolución técnica de la escritura y la lectura interviene en el papel del lector. Y claro que sí, digamos, el lector no es una cosa suelta en el mundo, en la estratosfera. El lector es un sujeto social y está absolutamente determinado por los cambios sociales y técnicos. Entonces cambia el papel del lector. Escuché que están haciendo ahora la versión, van a hacer una versión de serie de Netflix de Más respeto que soy tu madre, que arrancó como una escritura de blog. Entonces algo que fue literario, después fue obra de teatro y ahora va a ser serie televisiva, volviendo a lo que Jazmín dijo en la primer clase, ¿no? Cómo ¿qué es literatura? ¿No es también literatura esa transformación, esa reescritura en los distintos medios? Y salió de un blog, no era una cosa totalmente nueva, que llegaba de distintas formas. En relación a tu pregunta de la historia, ¿no? ¿Por qué es una conciencia teórica y es una conciencia histórica? Y recupero la cuestión, la teoría de la novela de Bakhtin. Ya lo van a leer en teoría literaria, los de letras por lo menos, y no hace falta que yo la despliegue. Pero Bakhtin, un teórico ruso, en los años, bueno, escribió toda su vida, pero entre los años 30 y los 60, escribe una teoría de la novela fabulosa, donde va a hacer descender la novela, no ya de la epopeya, que es la cosa tradicional, epopeya, novela. No, él dice, la novela surge de los géneros cómicos serios de la antigüedad y de los discursos sociales. Hay como un sistema de poleas, dice él en Estética de la Creación Verbal, hay como un sistema de poleas que hace entrar la oralidad y no solo la oralidad, los discursos que prosperan en el intercambio social en la construcción novelística. Increíble, no viene de la epopeya, no viene de esa cosa, podríamos decir, de la historia solemne y un poco sacralizada y un poco discutible, digamos, es como una especie de tradición. Viene de los géneros populares, dice. Podrías decir entonces que ahí se mete dialéctica y retórica, si se quiere. Esto que estás diciendo novelesco, ¿no? Claro. Bueno, me traigo cosas de otras asignaturas, ¿no? Pero la dialéctica básicamente ya muchos siglos antes de Cristo hablaba de esto, de la comunicación de dos partes, ¿no? Y es absolutamente así, sí. Bueno, Bakhtin habla de novela del componente dialógico, pero está en esa línea, ¿no? Es un diálogo o una dialéctica entre los discursos sociales, los discursos populares, los discursos de la calle, y que ya lo tenemos desde Atenas. Por supuesto, y el discurso literario. La literatura evoluciona también en diálogo con las series vecinas, y de eso vamos a hablar la clase que viene. Bueno, como tengo que entregar el aula 10 minutos antes de las 6... Una última pregunta. En el comienzo de clase, la Divina Comedia fue escrita en verso, y fue reescrita en prosa. ¿Se puede decir que es reescrita o no? Traducida en prosa. Traducida en prosa. ¿Se puede decir que es reescrita? Bueno, es el problema de la traducción. Yo creo que todo texto literario, con mucha más razón un texto en verso, que se traduce de algún modo, el traductor es un autor, un coautor, de algún modo lo reescribe. Es un enorme problema. Yo no soy especialista en la materia, pero como lectora puedo decir que, y sí, traducir es reescribir. Si acá tuviéramos un traductor nos podría hablar un poco de eso, pero uno dice, cuando lee literatura en una lengua extranjera, hay que tener mucho cuidado con las traducciones. A veces no tenemos más que una y nos arreglamos con lo que tenemos, pero es muy distinto, hay traducciones y traducciones. Hay traducciones abominables y hay traducciones que uno, bueno, las acepta mejor. No contesta esto tu pregunta. La pregunta ¿es una reescritura? Yo diría que
sí. En principio, sí. Porque es un traslado que necesariamente modifica absolutamente la forma, la sonoridad. Entonces, por ejemplo, nuestro Jorge Aulicino, que es un poeta argentino, tradujo la Divina Comedia. Yo la leí hace poco, primero la editó Gog y Magog, el primer tomo, la del infierno. Yo la leí con mucho interés porque era una traducción en verso. Él optó por hacer una traducción en verso. Y bueno, es una cosa completamente distinta de las traducciones en prosa que hemos leído en el pasado. Y me parece que tiene su mérito. A mí me gustó, hay gente que no le gustó, qué sé yo. Es muy difícil traducir la Divina Comedia, es muy difícil traducir cualquier texto poético. Y es un enorme desafío para el traductor, por cierto. Bueno, chicos, si no les parece mal, terminamos acá. No sé si quieren hacer algún comentario de último minuto. Y si no, pueden comunicarse por el aula virtual. Y No, nos a mí me vemos quedó algo, el jueves. a mí me quedó algo de la ambigüedad y el ritmo, pero lo anoté para retomarlo, te lo pregunto en la próxima clase. Dale, mejor. Bueno, porque si me pidieron encarecidamente los bedeles que entregue el aula -10 para la próxima clase. Bueno, chicos, muchas gracias por la participación, por la compañía, y nos vemos el jueves. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.